Él hará lo que promete. Vamos a estudiar el primer libro de Samuel, continuando en el capítulo 16 en adelante de la Santa Biblia Reina Valera 1960. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorará a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque en sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirá al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Isaías, a Eliab, y dijo: que es cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer ni a los grandes de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos de delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios,
el toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí, diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Sacó, que es de Judá, y acamparon entre Sacó y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elar, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gad, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una costa de malla, y era el peso de la costa 5,000 siclos de bronce. Sobre su pierna traía brega de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis vuestro siervo, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestro siervo y no serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre, al efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito,
el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tu hermano un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leches lo llevará al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas cuidando de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos y se estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y la oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitase el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo,
para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que venga a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de las tierras, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina,
lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Teniendo David la cabeza de filisteo en sus manos, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otra ropa suya, hasta que su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con pandero, con cántico de alegría y con los instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le degradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como otros días, y tenía Saúl la lanza en las manos. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos los asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David:
He aquí yo te daré Merat, mi hija mayor, por mujer, con tal que me sea hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a su siervo hablarle en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decía así a David, el rey no desea el dote, sino siempre expucio de filisteo, para que sean tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y lo entregó todo al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por su mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Hermanos, a través de la palabra de Dios, ayer, hoy, siempre, Dios habla a nuestro corazón. El libro Primera de Samuel nos habla de la historia de el rey David, y cuando Saúl cae y David se hace rey. Samuel, que fue Dios en medio de ellos, es un nombre de persona en el antiguo cercano oriente, según el diccionario bíblico, que significa suma es Dios, pero que en Israel se interpreta como su nombre es Dios o nombre de Dios. Último juez, primera persona encargada de elegir a un rey. Entonces Samuel unge a David porque Dios lo envía. Es un sacerdote y profeta a la vez durante el período de transición entre los jueces y la monarquía. Antes de Cristo, nació en respuesta a la emotiva oración de Ana, que Ana no tenía hijo y oró al Señor
y el Señor le da a Samuel y ella lo ofrece para que sirva en la casa de Dios. Por eso Samuel, el profeta, que era servidor y que se crió con Elí en la casa de Dios. Él fue dedicado al Señor antes de su nacimiento, por ser el primogénito de Ana. El Señor lo elige para toda la vida y lo crió Elí en el santuario de Silo. Esto se ve en 1 Samuel 2:11. Durante su niñez, Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En 1 Samuel 2:26 y Lucas 2:52 se hace mención. Se encontró con Dios y recibió la primera misión profética durante su juventud, como dice 1 Samuel 3:1 al 11 y 14. Lo primero que Dios le dijo fue que destituiría a la familia de Elí del sacerdocio en castigo por los pecados de sus hijos. Samuel fue responsable del renacimiento del santuario de Silo. Él declara que Dios habla con Samuel desde una columna de nube, como lo había hecho anteriormente con Moisés y Aarón. Dios estaba con él y no dejó caer a la tierra ninguna de sus palabras. Jeremías se refirió a Samuel y a Moisés como los dos grandes intercesores de Israel. Véalo esto en Jeremías 15:1. Después de la muerte de Elí y sus hijos, el pueblo de Israel vivió 20 años en pecado bajo la opresión filistea, como dice el libro 1 de Samuel 7:2. Samuel reapareció como juez, instó al pueblo de Israel al arrepentimiento y lo libró del dominio extranjero. En el plano judicial, administró justicia en Bet-El, Gilgal, Mizpa y Ramá. Samuel siervo como prototipo de los profetas venideros que tendrían conflicto con los reyes de Israel y Judá. Los pecados de los hijos de Samuel y la amenaza filistea hicieron que los ancianos de Israel le pidieran un rey, como todas las naciones. Eso se ve en 1 Samuel 8:3, 5 al 20. Samuel comprendió que este pedido del pueblo era un rechazo al gobierno de Dios. Y en 1 Samuel 8:7, 10, 19, antes de ungir a Saúl como primer rey de Israel, 1 Samuel 10:1, Samuel le advirtió al pueblo sobre los peligros de una monarquía de mano de obra forzada, confiscación de bienes, pagos de impuestos. En 1 Samuel 8:10, 18, el registro de los derechos y de la obligación de las monarquías que Samuel llevó a cabo. 1 Samuel 10:25, sentó el precedente para que los profetas posteriores reprendieran a sus reyes cuando desobedezcan los mandatos de Dios y transgredieran los límites que él había impuesto. Samuel fue un tipo de Elías cuando oró para que lloviera durante la cosecha de trigo, acostumbrada estación seca, para confirmar su palabra de juicio ante el pedido de un rey por parte de Israel. Habla 1 Samuel 12, 17, 18.
La relación de Samuel con Saúl ponen de manifiesto la naturaleza condicional de la monarquía israelita. El rey de Israel fue designado por Dios y debía hacer la voluntad divina. El atrevimiento de Saúl al ofrecer el holocausto antes de la batalla con los filisteos y su indiferencia frente al mandato de Dios no deja sobreviviente de los amalecitas ni de sus ganados. Primera de Samuel 15 habla de todo esto. Hicieron que Samuel declarara el rechazo divino de Saúl como rey de Israel. Saúl interpretó que el llamado a ungir a otro rey en obediencia al Señor constituía traición y Samuel comenzó a temer por su vida. No obstante, fue obediente y ungió a David como rey de Israel. Más tarde, cuando Saúl determinó quitarle la vida, David se refugió con Samuel y su grupo de profetas en Ramat. Finalmente, la muerte de Samuel hizo que toda la nación estuviera de luto. También hizo que Saúl quedara sin acceso a la palabra de Dios y reconoció el poder de la influencia del profeta y desesperadamente procuró íntima comunión con el espíritu de Samuel, ya sea con su vida o con su muerte. Samuel dejó una marca significativa en la historia de la adoración, el gobierno, la profecía y la justicia de Israel. Hermanos, leer la palabra de Dios nos edifica, nos educa y nos ayuda a entender qué, cómo, por qué, cuándo, con cada uno de nosotros de una forma personal y particular. Dios tiene un plan y un propósito. Samuel, como profeta de Dios, fue intermediario entre Saúl y David. Era Dios en medio de los hombres. Ayer, hoy, siempre Dios habla a través de su palabra.